Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno y bienvenidos y bienvenidas a quienes sintonizan a partir de este momento. Tal y como habíamos anunciado, vamos a sostener ahora una entrevista interesante con Lizzy Padilla, Sánchez Padilla, quien es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Y con ella queremos discutir varios temas, comenzando, doña Lizzy, por un poco plantear cuáles son los retos, sobre todo en materia institucional, que como país tenemos para este 2024, que todavía está recién comenzando. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Adalberto y Lizzy. Los retos de participación ciudadana continúan siendo los mismos para este año. Fundamentalmente, el problema de la corrupción y el problema de la institucionalidad. Son básicamente ejes transversales de todo el trabajo de participación ciudadana. Por supuesto, este año tenemos las elecciones, tanto municipales como las elecciones nacionales y congresuales. Y ese también es un punto clave para nosotros, hacer la observación electoral que hemos hecho durante todos los 30 años que tenemos trabajando en el país. Pero en materia de corrupción, exacto. En materia de corrupción hay casos pendientes en la justicia, casos que ya han sido instrumentados expedientes, otros que se espera que se instrumenten expedientes, por ejemplo este último de lo que ocurrió en el Intran. Sí, esos casos, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Mientras el Ministerio Público ha hecho su tarea y ha investigado muchos de estos casos y ha mostrado pruebas, sin embargo, estamos viendo cómo a nivel de la justicia los abogados defensores sabotean el que se pueda hacer la justicia en el tiempo necesario. Entonces lo que están tratando es de prolongar el tiempo para que dure los 4 años que de acuerdo con la ley prescribe el caso. Entonces usted ve cómo en el caso de Merluza, por ejemplo, es increíble como un abogado de la defensa, de los acusados, recusó al juez. Cuando fue el caso de ese juez, iba a ser tratado, recusaron a los jueces, a los otros jueces. Sí. Ahora resulta que el caso está parado porque tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia. Y el tiempo corriendo. Ese es un rejuego para hacer que el tiempo corra. Y entonces no han permitido que el Ministerio Público presente las pruebas y la acusación de una mayoría de ellos que se declararon culpables y que negociaron con el Ministerio Público. Le toca a los jueces. Es el papel de los jueces en este momento. Primero, tienen un compromiso con la sociedad. Esta sociedad está esperando que se haga justicia. Entonces los jueces tienen en sus manos la posibilidad y la obligación y el deber de hacer que estos juicios se hagan en el tiempo necesario, en el tiempo previsto, cumplir con los tiempos. Eso es fundamental. Y es quizás uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. El código que es la materia le da mucha facultad a los abogados y a las partes. Es muy garantista. Para recurrir a incidentes que entorpecen los procesos. ¿Qué se podría hacer en ese sentido para reducir esos incidentes? Yo creo que eso está en la mano de los mismos jueces, que son los mismos jueces que tienen que ponerle tiempo para evitar ese tipo de situación. ¿Cómo es posible que se esté leyendo un documento de 2000 páginas todavía sin entrar en un juicio de fondo? Claro. Entonces el juez tiene el deber. Y a veces las excusas, en el caso Medusa hubo una audiencia que recuerdo, que se suspendió la audiencia porque el imputado tenía un compromiso personal.
A ver si hay un compromiso más importante que tú presentarte ante una situación de la justicia. Y se suspendió esa audiencia. ¿Lo Entonces son recuerdan? los jueces los que dan ese permiso. Sí. Por eso yo digo, está en las manos de los jueces hacer cumplir. Los jueces tienen una situación muy especial, la justicia dominicana. Cuando hay estos casos grandes, los acusados casi siempre contratan a los mejores abogados del país. Claro. Algunos de esos abogados han sido los profesores de los jueces. Y de los fiscales de los también. fiscales. Y esto pues los coloca en una situación bastante difícil a los jueces, porque ellos se la saben todas. Los abogados me refiero. Y ese es su trabajo. Y ese es su trabajo. Y le pagan Y muy para bien eso es que le hagan pagan muy Y bien. muy bien. Sí. Sí, hay un asunto en nuestros países y en nuestro país más, donde aquí las relaciones son muy primarias, Sí, sí, sí. pero cuando tú tienes una formación sólida, ética y moral, esas relaciones no pueden dominar frente a lo que es tu deber y tu obligación como juez en este caso. Sí. Doña Lizzy, le preguntaba sobre los retos y usted inició con el tema de corrupción y me llama la atención, me gustaría tener su opinión del siguiente elemento. El 2020, que fue el año electoral, al igual que el 2024, el tema corrupción salía como la principal preocupación de los dominicanos y de las dominicanas. Hoy día no sucede así. ¿Esto es positivo, es negativo? ¿A qué se debe? ¿Cuál lectura tiene de ese elemento? Mira, yo realmente, indiscutiblemente, este gobierno, el presidente de la República, ha dado muestra de una intención de ponerle freno a la corrupción. La primera intención fue el nombramiento de la magistrada Miriam Germán. Entonces, a partir de ahí, se ha visto cómo también muchos funcionarios que han sido denunciados por casos de corrupción han sido retirados, cosa que no habíamos visto antes. No sé cuántos funcionarios han sido retirados de sus posiciones Y algunos sometidos a la justicia. y algunos sometidos a la justicia. Entonces eso muestra que ha habido una intención y eso la población lo ha percibido y lo percibe como positivo, pero nos falta La mucho oposición, todavía. sin embargo, se queja Exacto. de que esos funcionarios no son apresados de la misma manera que han sido apresados otros Los exfuncionarios. Y además de lo lento, fíjese que el caso Intran, por ejemplo, sigue ahí. El caso del desayuno escolar, las irregularidades que se encontraron en esto, cometidas inclusive por un funcionario nombrado por este gobierno. No se sabe qué pasa y ya de eso hace mucho. Ya hace un buen tiempo. Falta mucho, nos falta mucho. También hay que entender que en la Fiscalía, en la Procuraduría, le falta gente. Son muchos los casos y es increíble el tiempo que le toma hacer una investigación profunda. ¿Por qué? Porque no pueden llevar un caso porque sí, por un rumor o por una prueba que suministra otro funcionario, por ejemplo, sino que eso tiene que ser investigado y profundamente investigado para tener todas las pruebas y poder hacer una acusación. Entonces, tenemos una dificultad en la misma Procuraduría por falta de recursos y falta de personal. Pero es indiscutible que son muchos los casos y que hay que ponerle atención y que hay que darle seguimiento. Y esa es parte del trabajo de nosotros, darle seguimiento a todos esos casos y seguir presionando para que las cosas se hagan correctamente y se investiguen los casos que tienen que ser investigados. Tanto el Ministerio Público como la Judicatura tienen gente muy buena y muy capacitada, pero en este país no ocurre lo que uno registra en otras latitudes con los funcionarios de este sector, de estas áreas tan vitales en la sociedad, a donde van las personas más honorables del sector, la gente más formada, los académicos,
la gente que ha hecho trayectoria. Aquí cuando se presentan los concursos, que ahora es por concurso, que se eligen, uno ve que gente brillante y con una trayectoria limpia no asisten, no participan en nada de esto. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos resolver esto en la sociedad dominicana? Es decir, que un fiscal en un pueblo, por ejemplo, sea el abogado de la trayectoria más idónea, de mayor prestigio. Mayor prestigio en la Sí. zona, para que se les respete, porque Claro. más allá de las leyes está también esto de... Yo creo que eso pasa a todos los niveles, Sí, a todos los niveles. Vemos también igual la misma situación con la educación. sí. ¿Quiénes son los maestros que se presentan a los concursos? Lamentablemente, no son las personas más idóneas necesariamente ni con la mayor formación, que debería de ser así. Es que el sector público ha creado una muy mala imagen desde hace muchos años. Por una parte, porque el que es serio y honesto no quiere que lo confundan. Porque se tiene la percepción y la creencia, y la realidad nos lo dice, que ha sido así tradicionalmente, de que el que va a ejercer una función de decisiones en el Estado va a hacerse de lo suyo, como dice la población, A buscársela. a buscársela. Igual pasa en el Congreso. Comenzamos a ver algunas muestras de un interés de personas honorables por su rectitud, por su trayectoria de vida, interesados en ingresar a la política. Comenzamos a ver, pero todavía nos falta mucho. Entonces, esa imagen, esa visión, tiene que cambiar. Tiene que cambiar en los jóvenes. Cuando yo hablo de jóvenes de 35, 45 años, que no se quieren involucrar, que no quieren participar, porque entienden que, y uno lo oye con frecuencia, no, la política es muy sucia. Los sucios son los políticos, lamentablemente, y han hecho una muy mala fama, han creado una muy mala fama del ejercicio político y del ejercicio de profesionales en el sector público. Entonces, esa imagen tiene que ir cambiando y poquito a poco yo pienso que va cambiando. Doña Lizy, me gustaría que iniciemos el tema electoral y comencemos por su valoración acerca del decreto que promulgaba ayer el presidente Abinader, que regulaba la publicidad estatal en tiempos electorales, que es un tema que ustedes en participación le dan mucho seguimiento. Pero con el permiso de usted y de los amables televidentes vamos a hacer una pausa, entonces cuando retomemos escucharemos su respuesta. No se vayan. Gracias, muchísimas gracias por continuar con su telediario 1+1. Aquí estamos conversando con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Elisa, que a ella le gusta que le diga. Lizy, pero ella es Elizabeth, no es Elizabeth. Sí. Sánchez Padilla. Qué bueno que esté aquí con nosotros, tratando de ver las perspectivas para este año del sector tan importante como la justicia, la institucionalidad, la democracia de la República Dominicana. democracia. Vamos ahora a entrar, aunque Mili se dejó una pregunta en el aire, pero me gustaría que entráramos al proceso electoral. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes frente al curso de la campaña electoral y de lo que pasará en los próximos días, meses? Yo diría de lo que ha venido pasando, porque nosotros uno de los problemas es que nos pasamos más tiempo que cualquier otro país en campaña electoral. Eso se presta a uso de recursos mal habidos, porque nadie invierte como invierten los políticos en campaña electoral para tener un salario simplemente. Entonces, ese es un gran problema que tenemos.
el uso de recursos excesivos y el uso de los recursos del Estado también en campaña electoral. Esa ha sido una gran preocupación de Participación Ciudadana y en nuestro informe, en nuestro segundo informe, nosotros estuvimos señalándolo, de cómo se usan los recursos en exceso y de cómo debe existir un mecanismo de la Junta Central Electoral para darle seguimiento a ese uso de esos recursos, que cada candidato pueda mostrar y demostrar de dónde provienen los recursos que reciben para campaña, cuánto han gastado en campaña. Entonces, ese ha sido un gran problema. Ahora mismo, nosotros esperamos, con la pregunta de Millicent, del decreto, que realmente se le ponga freno a la campaña, el uso de los recursos del Estado. Que no se necesita un decreto para ponerle freno. Basta con una línea que vaya desde el Ejecutivo hasta sus funcionarios. Dicen, en reiteradas ocasiones han dicho que esa línea existe, que el presidente ha instruido a todos sus funcionarios a que manejen las cosas públicas al margen del activismo partidario. Pero usted ve muchos anuncios, ha visto a través del tiempo muchos anuncios, que lo que promueven es la candidatura o del presidente o de algún funcionario. Y son anuncios pagados por el Estado. Así es. Cada vez que un funcionario de esto va a una movilización, se va en un vehículo que es del Estado. Entonces eso crea una inequidad. Y usan celulares. Y personal que es del Y Estado. personal, los choferes, los guardaespaldas, entonces y la gasolina, el combustible. Entonces, eso es uso de recursos del Estado también, no es solamente la propaganda que vemos. Hay otro hecho que esperamos un desenlace. Hay funcionarios gubernamentales que aspiran a cargos electivos. Uno esperaba que renunciaran ahora que están en campaña. Deberían. O mínimo No lo han tomaran hecho. una licencia, mínimo. Tomaran una licencia. Y hay muchos. Deberían tomar licencia y licencia de verdad, porque algunos toman licencia, pero no, y viven como quieren, están detrás, sí, dirigiendo, continúan dirigiendo sin aparecer. Entonces, realmente debería de tomarse la medida de que esos funcionarios y exigirles que tomen una licencia o renuncien. Sí. Sí. La ley no limita a aquellos funcionarios electos, pero en la práctica ellos se convierten en privilegiados, digamos las alcaldías. O los Y los diputados, congresistas. senadores. Los congresistas tienen, ¿cuántos meses tienen que no trabajan? No, de vez en cuando se reúnen. El Poder Ejecutivo los llama, vengan. Entonces, están en campaña y van a estar en campaña hasta mayo. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, pagamos los salarios. Igualito, como si Igualito, trabajaran con todos igual. sus No, privilegios, y en un país- que son y muchos. su barrilito y todo En eso. un país donde las campañas políticas se realizan basadas en el dinero. El clientelismo. En el ¿Qué te clientelismo, doy? que hay para mí. Y en la dádiva, La dádiva. que es de las situaciones que más indignan, porque realmente es jugar con la dignidad de las personas cuando uno ve que le dan a una cajita. A una gente. O A aunque una sea gente. un bono, porque el bono también Sí, el bono se, aplica. se presta. se presta a todo Se esto, presta. ¿verdad? Y además Entonces, los mecanismos de distribución de esto, porque un país que tiene tantas instituciones dedicadas a la asistencia social, uno no entiende por qué cuando el gobierno dispone de grandes fondos para apoyar a los más pobres, tenga que analizarse a través de los diputados, de los senadores, de las gobernadoras. ellos no están ¿Por para qué? eso.
Esos funcionarios no están para eso. Y ahí es donde viene la parte de del fortalecimiento institucional Sí. de nuestros funcionarios y de nuestras instituciones. Se requiere cada vez más ir fortaleciendo la institucionalidad, porque los diputados y senadores no están para dar una cena de Navidad a personas de su población. Pero el gobierno tiene, creo que un déficit en eso. Aquí se habló cuando se anunció que se iba a hacer un gabinete de políticas sociales y que se iban a suprimir instituciones Sí. para hacer más eficiente la labor del Estado. Yo fui de los que creía en eso y me hice la ilusión. Pero ese gabinete de políticas sociales no ha servido para muchas cosas, porque cada institución sigue actuando por cuenta propia. Lamentablemente. Uno ve el INESPRE por un lado, Comedores el plan social de la económicos. presidencia, una cosa que le llaman comedores económicos, por otra. Se han creado otros programas al margen de Supérate, que se supone que resumía, hay otros como el 1424, la oportunidad 1424, etcétera. Que son programas que uno dice, pero espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué no hay una sola institución que dirija esto, que sea más eficiente y que, bueno, garantice que los servicios lleguen a quienes tienen que llegar? Quienes tienen que llegar. Lamentablemente se crean pequeñas islas. Esos son los compromisos políticos de la repartición que crea ese tipo de situación. Sí. Y usted ve como algunas personas que aspiran de manera descarada, diría yo, aunque para ellos es algo normal y natural, dicen, no, yo aspiro a que me den tal oficina, tal dirección general. Porque es un reparto. Y ahí es donde tenemos que luchar por la institucionalidad, porque todos esos programas, como tú bien dices, deberían de estar en un solo ministerio o en una sola dirección general que dirija todos los programas de tipo social. Todos los gobiernos tienen programas sociales, pero tienen que ser dirigidos correctamente y que no sea para comprar conciencias y dignidades. Cambiando de tema, hay un asunto que se está debatiendo en la opinión pública. Se trata de una decisión del Tribunal Superior Electoral con relación al Colegio de Abogados, que hizo un proceso bastante cuestionado por todo el mundo, incluyendo los propios muchos abogados. Y entonces ese caso fue llevado a este tribunal, el tribunal ha fallado con relación a la situación. Mismo. Pero le han entrado a ese tribunal, y yo decía sobre el invitado que ha violado la Constitución. Su opinión. Los gremios, lamentablemente, en nuestro país han sido asaltados por los grupos políticos y los partidos políticos y han perdido su esencia totalmente. Entonces, al final, eso es lo que ha sucedido. Y por supuesto, cuando se ven acusados o cuestionados, salen a la defensiva. Pero el problema de los gremios es que a pesar de que un gremio de profesional debe ser para todos los profesionales de esa área, y debe responder a sus requerimientos y a sus necesidades. Lo que hacen los gremios es ser asaltados por los partidos políticos y responder a las necesidades y a las ambiciones, en muchos casos, de los que pertenecen a ese gremio. Pero se tralimitó, ¿no?, el Tribunal Superior Electoral. Bueno, yo tengo entendido que eso está en un proceso. Sí. Lo que decidió el tribunal fue que se suspendiera la juramentación. La juramentación. Ya se hizo la juramentación. Ahí hay un lío. Sí. Además, el problema también es el régimen de consecuencia. Sí. Cuando no hay régimen de consecuencia claro. ¿Y a los gremios quién los rige?
porque el Colegio Taboregano, de que la ley que lo crea, establece un mecanismo propio para dirimir conflictos. Pero con eso no se logra ahí. Sí, hay Va a los otras tribunales. instancias, Va a los claro. tribunales. Son las instancias. Ujú. Y este es un tribunal, actúa como tribunal superior electoral. Sí, actúa como tribunal. Y es un tribunal. Ya. Y lo es. Bueno, volviendo ya para casi cerrar, el tiempo se nos va al tema electoral. Una también de los elementos que hay, doña Nora, que en este caso también considero positivo, es que las elecciones ahora nos van a encontrar con nuevos órganos electorales que de entrada gozan con mayor confianza de parte del electorado, pero también de parte de quienes van a competir, que son los partidos políticos. Un poco ahí tener su opinión sobre la posibilidad que hay de cuestionamiento o no, y lo más importante, aceptación de los resultados electorales, tanto en las elecciones de febrero como en las de mayo. Sí. Sí, existen ya mecanismos para que el que sienta que ha sido violentado su derecho pueda ir a los tribunales, al Tribunal Superior Electoral en este caso. Bueno, ahora con el tema de algunas primarias y encuestas, vimos que se incoaron varios procesos. Y el Tribunal Superior Electoral en ese sentido ha dado respuestas rápidas a los casos que ha tenido, realmente. Rápida y acertada. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias. Bueno, muchachos. nosotros Sí. sí Adelante. quisiera decir que lo que esperamos es que en estas nuevas elecciones la población tenga un voto más consciente cada vez. Que evaluemos cada candidato. Que votemos por conciencia, por el candidato que realmente sepamos que tiene toda una trayectoria digna y de honestidad y de ética en su vida. Es un sueño quizás, es una utopía, pero creo que cada vez podemos ir logrando poco a poco mejores congresistas y mejores funcionarios. Eso deberíamos de procurar tender hacia conseguir eso. Eso se consigue con educación, con formación y con conciencia ciudadana. Sí. Que Dios las de oiga. nuestro trabajo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención, Sí. porque se acabó el tiempo. Sí. La invitación para que nos acompañen mañana en otra entrega de este programa, 1+1, por aquí, por Teleantillas. Gracias, doña Lizy. Gracias a ustedes.